Vamos a resolver ahora un ejemplo, un problema ejemplo de lo que llamamos tiro parabólico, de esta composición en la vertical y en la horizontal de dos movimientos y con esas características, aceleración en la vertical y sin aceleración, o aceleración cero en la horizontal. Y bueno, este problema es más o menos típico. Le hemos intentado quitar todo el contexto posible. Dice que se lanza un proyectil, un objeto con esta velocidad y con esta elevación de 30 grados. La elevación se refiere al ángulo que forma con la horizontal. Cuando es elevación, ese ángulo es positivo, y si es un ángulo negativo se utiliza otra palabra. Normalmente se utiliza depresión u otra palabra similar. Y nos dicen que es 30 grados y nos indican además que es sobre la horizontal y desde esta altura de 60 metros medidas de respecto del suelo. Bueno, pues vamos ahora a calcular el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo, la distancia horizontal al punto de impacto y la altura máxima adquirida por el proyectil medida también desde el suelo. Vamos a bajar un poco para tener sitio para trabajar. Voy a quitar aquí esto ahora. Tenemos el sistema de referencia y vamos a hacer que el sistema de referencia coincida con el suelo, ¿de acuerdo? Porque las medidas de distancia nos dicen que la hagamos desde el suelo, la altura máxima adquirida por el proyectil sobre el suelo, así que voy a colocar el nivel de 0, va a estar aquí en esta línea, claro, como siempre, coincide con la línea del eje X, y mi objeto no va a salir de ahí, sino que va a salir a 60 metros de altura. Bueno, pues indiquemos este punto, van a ser mis 60 metros. Ahora el cuerpo realiza un movimiento parabólico que podríamos decir que va a ser con un ángulo inicial de 30 grados, es decir, que este primer ángulo, que es el de la velocidad, tiene que ser de 30 grados. Bueno, pues eso va a dar lugar a un movimiento que va a ser una cosa así. Vamos a utilizar este color. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto ligeramente más largo. Y entonces aquí tendríamos una gran parte de la información necesaria para resolver el problema. Vamos a indicar que la aceleración es igual a menos 9,8 metros por segundo cuadrado, que es constante todo el tiempo. Indicamos también la dirección. Si queremos indicar el vector, pues haríamos esto. Y recordar la notación que vimos en el vídeo sobre notación de vectores en física, ¿vale? Notación que vamos a usar. Y aquí tendríamos la velocidad inicial. Bueno, pues este es el vector velocidad inicial. Vamos a indicarlo así, vector velocidad inicial. Y ahora pues necesitamos hacer la descomposición de este movimiento eje X, eje Y. Sabemos el tipo de ecuaciones que nos vamos a encontrar y cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa descomposición. Bajamos aún un poco más y escribimos entonces aquí a la izquierda eje X, y en el eje X y en el eje Y aquí a la derecha para ambos necesitamos la ecuación de la velocidad inicial en cada uno de esos dos ejes. Bueno, pues hacemos el dibujo del triángulo rectángulo que vamos a tener que hacer siempre. Colocamos aquí el valor que tiene la velocidad inicial. No he indicado aquí el carácter vectorial. Lo podéis indicar, no tiene ningún problema, si queréis podemos hacerlo así, no hay ningún problema. Y aquí entonces el vector velocidad es de 150 metros por segundo. Aquí tendría entonces una velocidad, como este ángulo es de 30 grados, pues sería entonces la velocidad inicial en el eje X se igual a 150 por el coseno de 30. Y la velocidad inicial en el eje Y sería igual a 150 por el seno de 30. Bueno, el seno de 30 es exacto, y mientras que el coseno no lo es. El seno de 30 es un medio, así que aquí obtendríamos 75, y el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Luego aquí obtendríamos 75 por la raíz de 3, ¿vale? Esto aproximadamente es 129,99. Podríais trabajar si queréis con 199,9, 90 y pico. Podéis escribir si queréis 130, pero eso ya te va a introducir un error. Entonces yo os recomiendo encarecidamente, y de hecho vamos a tener que obligaros a hacerlo así para que podáis para que tengamos un acuerdo y que todos lo hagamos de la misma manera.
Cuando tenemos una cantidad que no es exacta, una raíz que no es exacta, o bien cogemos muchísimos decimales, que lo hace todo muy incómodo, o trabajamos mejor con esa cantidad no exacta. ¿Cuándo podemos coger los decimales? Si es la cantidad final. Pero aquí la velocidad en el eje X me va a servir para calcular, otras cosas que me han pedido. Si ya próximo aquí voy a transmitir el error que cometa aquí, cuando escribo por ejemplo 130, voy a transmitir ese error al resto de las magnitudes que calculo. Eso normalmente no se penaliza en los exámenes de selectividad o de reválida o lo que sea que nos encontremos luego ahora mismo. Pero para ser lo más rigurosos posibles, nosotros no vamos a permitir eso, sino que vamos a trabajar con las raíces que no son exactas, siempre y cuando no hagan los cálculos demasiado complicados. Bueno, pues entonces estas son las cantidades que vamos a usar cuando escribamos aquí las ecuaciones. Entonces empezamos con el eje X. Solo escribo la de la posición inicial si es 0, porque mi sistema de referencia no da lugar a dudas de que la posición inicial es 0, ¿cierto? Y la velocidad inicial en el eje X es esta que tenemos aquí. Bueno, pues entonces la ecuación es sencillamente esta por el tiempo. No hace falta ni escribir las unidades en este caso. No escribo la ecuación para la velocidad, que sabemos que permanece constante. Sí voy a poner esto aquí y sí voy a colocar esto aquí. Y, bueno, pues la posición inicial es 60, la velocidad inicial es 75 y esto da menos 4,9 t cuadrado. Aquí la velocidad inicial en el eje Y sería entonces la que tiene inicialmente, que es el 75 menos 9,8 por t. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones del movimiento y con esto lo puedo calcular todo lo que me piden.